participar en esta exposición. Los resultados de uno de los estudios, un estudio que hicimos dentro del marco de las intervenciones psicosociales en personas con enfermedad mental severa, y vamos a presentar específicamente aquel que se aplicó, se ejecutó, compartiendo escenario con nuestro hospital, el Hospital Departamental Universitario, Psiquiátrico Universitario del Valle. Entonces, yo voy a cerrar mi cámara mientras comparto la presentación. Ya les pido que me confirmen si la están viendo. Ok. Bien. ¿Allí la tienen? Sí, doctora. Sí, señora. Perfecto. Sí, sí se ve. Bien. Muy bien. Entonces, esta ejecución de este proyecto de investigación está en el marco de un estudio grande que probó 3 intervenciones diferentes, intervenciones psicosociales para pacientes con trastornos mentales severos, y estaba incluyendo en su grupo general 3 ramas: la prueba de una intervención en familia, la prueba de una intervención con voluntarios y una estrategia de ejecución para orientar la entrevista en pacientes que estaban asistiendo a sus controles bajo un diagnóstico de una enfermedad mental grave, utilizando esta herramienta que se llama Dialog Plus. El hospital departamental participó en el Dialog y estos son las ramas de los estudios que vamos a presentar, lo que tiene que ver con el Dialog. Este es un esfuerzo que fue financiado desde el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Londres. Todo este ejercicio administrativo se coordina desde una universidad de Londres que se llama la Queen Mary, y esta universidad organiza diferentes centros a nivel del mundo, en diferentes partes, para esa ejecución. En el caso de Colombia, los esfuerzos de organización del protocolo, coordinación del estudio, ejecución del estudio, estuvieron realizados a partir del esfuerzo, sobre todo el Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana Colombia, participando de Bogotá, Cali. Y la ejecución en las instituciones que participaron incluyen estas IPS, las Hermanas Hospitalarias de la Clínica Inmaculada, Sanitas, el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle y el Hospital Fray Bartolomé, que también está ubicado en la ciudad de Bogotá. De los centros que estaban ubicados en Cali estábamos nosotros, nuestro hospital. Entonces, primero quisiera hacerles una introducción sobre qué es el Dialog. El Dialog Plus es un tipo de entrevista o una metodología de entrevista que se apoya en la utilización de una aplicación que se opera desde una tableta, ¿cierto? Esa estrategia, esta aplicación fue desarrollada en Reino Unido. Se puede cargar en cualquier tipo de dispositivo móvil, la descarga es gratuita, y su búsqueda está orientada a buscar la evaluación o a permitir la evaluación y el seguimiento de pacientes con enfermedad mental severa. Abre diferentes temas, diferentes dominios, que son 11 en total. 8 de ellos tienen que ver con la evaluación de la calidad de vida en analogía con un test que se utiliza para evaluar calidad de vida que se llama MANSA, y 3 dominios que tienen relación con la percepción del paciente sobre el servicio que le están prestando. Entonces, otra de las cosas que tiene el Dialog es que al ser descargado sobre un dispositivo móvil, dentro de su técnica de aplicación, permite que durante esa entrevista y esa intervención, tanto el médico como el paciente estén viendo esa pantalla, usualmente es una tableta, y por lo tanto tienen como mayor proximidad y de alguna manera el recurso de la tableta se busca que no funcione como un obstáculo, como a veces nos pasa con el computador de escritorio que se interpone entre el paciente y el profesional, sino que los permite estar en un espacio donde ellos estén uno al lado del otro y observen la misma pantalla, el paciente de alguna manera pueda ver lo que uno está escribiendo en ese dispositivo. Al inicio de la consulta se evalúan 11 dominios y de esos dominios se eligen sobre cuáles se van a profundizar durante esa consulta. Y al final se asignan unas tareas que se concertan entre el paciente y el profesional, recalcando mucho las iniciativas que el paciente propone,
en relación al manejo de la problemática que se haya identificado en esos dominios que se seleccionaron. Esto se ve más o menos así. Entonces, la tableta muestra una pantalla que empieza de la forma en que ustedes están viendo esta diapositiva y arranca con la pregunta ¿cuán satisfecho está con? Y aquí empieza a desarrollar cada uno de esos 11 dominios que les mencionamos. Entonces, con su salud mental, con su salud física, con su salud laboral, la vivienda, las actividades recreativas, la pareja y la familia, las amistades, la seguridad personal, la medicación, la ayuda práctica y las reuniones, haciendo referencia con este último punto a las reuniones que tiene en relación a sus encuentros con profesionales de salud en atención a su condición médica. Entonces, esta pregunta inicial les pide que piensen en un valor numérico que represente entre el 1 y el 7, qué tan satisfechos se sienten en esta área de su vida. Una vez ellos asignan un puntaje, esto luce así, la barra cambia de color y ellos pueden ver sus puntajes. Cada uno de estos, cuando uno abre cada uno de estos temas, de alguna manera se agranda y se puede ver de esta forma y la escala está apoyada en estos números. El 1 significa que estoy totalmente insatisfecho, el 7 significa que estoy totalmente satisfecho. También se apoya en estas palabras que buscan que la persona que está desarrollando la escala pues entienda cuál es el propósito de graduar entre 1 y 7, el valor que le da a su satisfacción en esa área. Luego defines si necesita o no mayor ayuda o algún tipo de intervención sobre esa área en particular porque hay algo que le preocupa. Finalmente, las áreas en donde el paciente ha declarado que requiere algún tipo de ayuda adicional aparecen con un visto, ¿sí? con un chulito que es el que ustedes están viendo en la parte derecha de sus pantallas. Una vez el paciente ha desarrollado más de una consulta, le permite con otro color visualizar cuál fue su valoración en ese aspecto en la consulta anterior. Entonces puede también de manera visual hacer una comparación entre cómo estaba antes y cómo está ahora respecto a ese punto. Bueno, así se ve entonces al final con la comparación y con las áreas que seleccionó. En ese desarrollo de la consulta con el clínico, el paciente elige sobre qué aspectos o sobre qué puntos quiere profundizar y sobre esos puntos desarrollan unas preguntas adicionales que también están propuestas dentro de la aplicación de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, el paciente declara que en esa consulta quiere hablar sobre el tema de sus amistades y de cómo se está sintiendo respecto a eso, porque pues quiere mencionar algo relacionado con ese ítem. Entonces, la herramienta nos propone hacer esa búsqueda con base en 4 pasos. En el primer paso, la pregunta sería, bueno, ¿por qué esa puntuación que asignó no es más baja? Es decir, ¿por qué no está tan mal o qué es lo que está bien en esa área? El segundo paso consistiría en evocar con el paciente o pensar con el paciente cuál sería el escenario ideal, perfecto en ese punto para que su satisfacción fuera completa. Y cuál sería el más pequeño cambio que lo podría llevar en esa dirección, sin alcanzar lo ideal, pero el más pequeño cambio que lo conduzca a caminar en esa dirección. El tercer paso implica hacerse la pregunta en relación con ese objetivo de producir ese cambio pequeño, qué podría hacer el paciente, qué podría hacer el médico, qué podrían hacer otros, y con base en esa reflexión se generan unas tareas que se describen en la tableta y la tableta las guarda y también permite a lo largo de las siguientes sesiones revisar esas anotaciones que se hicieron. Bueno. Esta herramienta así desarrollada había sido evaluada previamente en el Reino Unido con resultados positivos en ese entonces. Teníamos el antecedente de un ensayo clínico aleatorizado controlado que implicó 40 clínicos y 180 pacientes. El estudio comparó el desempeño o algunas variables que buscaban ver la respuesta de ese grupo de pacientes contra controles. Los controles eran pacientes que hacían sus seguimientos médicos habituales sin utilizar la tableta. El seguimiento se hizo por 6 meses y se evaluaron varios ítems en la línea de base a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses. ¿Qué obtuvieron de estos resultados en el Reino Unido?
que había una percepción de mejoría en ítems relacionados con la calidad de vida, una disminución en los síntomas psiquiátricos relacionados con la enfermedad de base del paciente, una mejoría en el ámbito social y también en los costos de la atención, porque pues, hubo menos consumo de varios recursos del sistema de salud. Entonces, este era el antecedente que teníamos. Te cedo, Camilo. Yo desde aquí voy a seguir pasando las diapositivas, entonces me cuentas cuando continúo. Listo, vale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces ya con este precedente, siguiendo lo que mencionaba Sandra, sale la pregunta, listo, en países de altos Perdón, ingresos. ¿podría aumentar el volumen? Claro que Gracias. sí, aumento el mío, no se preocupen. Entonces, con base en esto, lo que ya mencionaba Sandra, pues sale precisamente la pregunta si esta herramienta sirve en países de bajos y medianos ingresos. Y precisamente es que entramos, pues nosotros aquí ya a tomar como parte. Ya con esta pregunta de si es extrapolable la información, si esta aplicación es útil en países de bajos, medianos ingresos, entonces sale el estudio Dialog para Colombia, para Bosnia y para Uganda, que precisamente son los estudios que estamos realizando ahorita, con una metodología de investigación mixta, cuantitativa, cualitativa, y pues ahorita ya les mostraremos un poco los resultados de lo que se vio durante este tiempo. Sigue, Sandra, por favor. Listo. Entonces, en cuanto a la parte cuantitativa, entonces se hizo un ensayo controlado aleatorizado por grupos. Acá lo que nosotros aleatorizamos fueron los grupos de clínicos en los centros asistenciales que ya Sandra mencionó, Clínica Inmaculada, Clínica Fray Bartolomé y Campo Abierto en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali en el Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle. Se reclutaron en total 19 pacientes, 19 psiquiatras, perdón, si bien solo 17 se aleatorizaron. ¿Esto por qué? Digamos, eso lo quiero explicar desde ya, porque todos los resultados salen con 17 psiquiatras, y es que durante el estudio 2 psiquiatras se retiraron, uno porque entró en licencia de maternidad y 2 por cambio ya en el sitio de trabajo. Estos 2 psiquiatras nuevos no se aleatorizaron, no se consideraron aleatorizados porque llegaron directo a reemplazar a los psiquiatras ya aleatorizados. Pero en total fue un número de 19 psiquiatras, si bien solo 17 psiquiatras fueron me dicen que no me escuchan. No sé si me están escuchando bien. Doctor, lo que pasa es que un poquito se escucha el tono de voz bajo. O de pronto el micrófono. Me acerco más, qué pena. ¿Ahí me escuchas mejor? No. Sí, doctor. Sí, más. Bueno. Entonces, les decía, se reclutaron 19 psiquiatras, si bien 17 solo hicieron parte del estudio porque 2 llegaron a reemplazar a los psiquiatras que se perdieron, pues se retiraron durante el estudio. Y lo que se buscó es que cada psiquiatra, digamos, mandase de sus pacientes, de los pacientes que tuvieran los criterios de inclusión iniciales, después se hicieron unos secundarios, que era básicamente la edad, es decir, unos pacientes que tuviesen una edad entre 18 y 65 años, que tuviesen un diagnóstico de una enfermedad mental grave, es decir, esquizofrenia, de trastorno bipolar o un trastorno depresivo, y que llevasen en el sitio de reclutamiento por lo menos 6 meses, que los llevaran viendo, no que fuese un paciente de primera vez, claramente que estuviese estable en su tratamiento. Digamos que esos fueron los primeros criterios de inclusión, y de ahí, digamos, cada psiquiatra estaba mandando de su consulta. Cuando cada psiquiatra tuvo reclutado mínimo 7 pacientes, se aleatorizaron a los psiquiatras. Esto con el sentido de que fuese mucho más fácil y se pudiese asegurar el cegamiento, es decir, que las personas o el grupo de Dialog no tuviese cambios en los pacientes, que cada paciente estuviese en un grupo establecido, y el cegamiento pues únicamente lo manejaban algunas personas y no se perdió el cegamiento en el estudio, lo cual fue bastante benéfico. Sí, listo. Entonces, en el reclutamiento, ya Sandra les había dicho, se les hizo una escala de calidad de vida, la escala de vida de Mansa,
en donde se evalúan los mismos dominios y unos adicionales de el diálogo, es decir, cómo sentían su calidad de salud mental, su calidad de vida en cuanto a salud física, cómo estaban las amistades, cómo estaban sus relaciones interpersonales, su vivienda y demás, en la misma escala de 1 a 7 que ya les mostró Sandra, siendo 1 que no podría estar peor y 7 que no podría estar mejor. Cuando esto se hizo, los pacientes que tuviesen una escala de vida o un valor por debajo de 5.0 ya era el último filtro, por así decirlo, para que entrasen. ¿Por qué se dejó este valor de 5.0 o menos? Porque se consideraba que una escala de 5.0, de 5.1 en adelante, el paciente tenía una muy buena calidad de vida y no iba a tener un cambio en cuanto a su calidad de vida. Entonces, por eso se dejó 5.0 o menos para que se pudiese intervenir tanto si estaba en el grupo de control o si estaba en el grupo de intervención, que el seguimiento a los 6 meses y después al año tuviese por lo menos un impacto en su calidad de vida. Y después se le tomaron, otras escalas que ya hablaré. Este es el MANSA. Como ustedes ven, es muy similar a lo que se preguntaba primero en Dialog. Acá, obviamente, la escala, pues al ser una escala manual, pues nosotros poníamos el número, se le preguntaba de 1 a 7 y con la misma escala, qué tan satisfecho está con su vida, con su trabajo, o si no tenía, o estaba desempleado o jubilado, qué tanta satisfacción le daba con su situación financiera, digamos, unas preguntas adicionales de si había amigos, si había reuniones con amistades, y cuando se hizo, digamos, los seguimientos que ya nos había cogido la pandemia, si a pesar de la pandemia había podido verse de forma así sea virtual con sus compañeros, la satisfacción con el número de calidad, pues del número de sus amistades, las actividades de ocio, el sitio de vivienda, y otras que pues son las que están más adelante, cómo está su calidad de vida incluso a nivel sexual, a nivel sentimental, con sus relaciones interpersonales y sus amistades. ¿Listo? Dale, Sandra. Listo. Ya para los criterios de inclusión de los psiquiatras, pues era que fuesen psiquiatras calificados o en formación. No tuvimos ningún residente reclutado, todos eran psiquiatras ya graduados, que por lo menos tuviesen 3 meses trabajando con personas o pues en una institución, o sea, no estuviesen tan recién graduados, sino que por lo menos ya tuviesen 3 meses de experiencia. Claramente que estuviesen trabajando en el sitio y que no hubiese digamos, pues, cambios próximos a salir del sitio de trabajo, si bien solo tuvimos un psiquiatra que presentó esa situación por otras razones, no estaba en los planes abandonar el sitio, pero era pues como lo ideal que no se cambiasen tanto. Y claramente el motivo de exclusión es que el clínico, perdón, no tuviese contacto con los pacientes. Ese era el requisito grande. ¿Listo? No sé si me siguen escuchando. Sí, Sí, sí doctor. se escucha. Sí me escuchan bien. Ahora sí me escuchan, perfecto, listo. Listo, Sandra, sigue. Sandra, ¿me cambias, por favor? Sandra, ¿me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Y para los pacientes, los criterios de inclusión, como ya les había dicho, pues que hubiese un diagnóstico de un trastorno de enfermedad mental, dígase pues, del espectro de la psicosis, esquizofrenia, de parte del espectro bipolar o depresivo, que el paciente tuviese una edad entre 18 y 65 años, que pues llevase sus controles habituales en el sitio de reclutamiento durante por lo menos 6 meses y que no, pues, ya no estuviese en una recaída sintomática que requiriera la hospitalización, que su puntaje, como ya les decía, de Mansa fuese 5.0 o menos y claramente que no hubiese un deterioro, que el paciente estuviese en capacidad de proporcionar su consentimiento informado, que no tuviese alteraciones para dar su consentimiento.
Ya los criterios de exclusión de los pacientes, que el diagnóstico primario no fuese un trastorno por consumo de sustancias, que no hubiese un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor, precisamente que nos alterase la capacidad de toma de decisiones, que no estuviese hospitalizado ni requiriera hospitalización al momento del reclutamiento y que no estuviese participando en los otros dos estudios que ya Sandra había mencionado. Eso más que nada para Bogotá, que no estuviese en el estudio de voluntarios ni intervención familiar, que solamente se beneficiara de uno de los estudios para evitar, digamos, como que la mejoría fuese de tanta intervención que se le estuviese ofreciendo. Listo. Ya les había dicho que se hicieron otras escalas adicionales, si bien el desenlace principal fue el MANSA, la calidad de vida, se hicieron otras escalas para mirar si también había una mejoría. Se hizo la escala SIX, que básicamente nos evaluaba la situación laboral, si había empleo, qué tipo de empleo, si eso se siguió o si por el contrario el paciente no tenía empleo y pues hubo mejoría en esto, cómo era la convivencia familiar y la interacción social. El CSRI, que básicamente era cómo se evaluaban los accesos a servicios de salud, es decir, cuántas consultas habituales por consulta externa tenía, si había habido hospitalizaciones por salud mental o por otra causa en los últimos 3 meses, qué medicamentos estaba tomando y para qué cada medicamento. Y el BPRS, que básicamente es una escala corta de síntomas psiquiátricos, en donde hay, digamos, un nivel subjetivo que es el paciente que reporta sus síntomas en una escala de 1 a 7. Digamos que eso sí ya requirió un entrenamiento por parte del equipo de investigación, porque si bien es una escala, digamos que es bastante corta y pues tiene un nivel subjetivo y objetivo, sí requirió entrenamiento por parte de todo el equipo para que todos estuviésemos hablando el mismo idioma, por así decirlo, y no se evaluaran valores en 7 cuando eran 3 y demás. Entonces, en esta escala tuvimos un entrenamiento adicional para el equipo de investigación para que pues fuese lo más homogénea posible ya de evaluar. Como les decía, un nivel subjetivo que era el paciente quien lo refería y un nivel objetivo que era el entrevistador, pues después de ese entrenamiento, quien ya daba ese valor a esos síntomas que tenía el paciente. ¿Listo? Esta intervención, como ya les decía, entonces se reclutaron los clínicos. Los clínicos, una vez tenían cada uno mínimo 7 pacientes, se aleatorizaron. A los clínicos se les hizo un entrenamiento en el uso de la aplicación y 2 sesiones de reentrenamiento. Algunas se hicieron personal, algunas se hicieron grupales, dependiendo de cómo fue la facilidad, pero todos tuvieron este entrenamiento en el uso de la tablet. Y una vez ya estaban entrenados, comenzó el estudio. No se hizo ninguna intervención previa al entrenamiento porque pues no tenía ningún sentido hacerlo. Todos los pacientes se les asignaron o se intentó que todos tuviesen citas mensuales con sus tratantes, tanto en el grupo de control como en el grupo de intervención. A ambos se les apoyó en caso de que lo requirieran. Y después de los primeros 6 meses de intervención se hicieron las medidas de las mismas escalas que ya les mencioné, MANSA, SIX, CSRI, BPRS, y a algunos se les hizo una entrevista cualitativa de la cual hablaremos más adelante. Y después de esto, el estudio quedó en una fase, por así decirlo, de voluntarios, de si el clínico y el paciente querían seguir utilizando la tablet 6 meses más, podían hacerlo, podían seguir utilizando la aplicación hasta completar los 12 meses y a los 12 meses nuevamente se hizo la medición de estas mismas escalas para ver si había una mejoría, un retroceso o una estabilidad en los resultados que ya se encontraron. Como ya les decía, se intentó que todos los participantes tuviesen sus citas mensuales. Esta tabla lo que nos muestra es cuántos participantes tuvieron cuántas sesiones. Entonces, por ejemplo, digamos para Cali puntualmente, ningún paciente se quedó solo con una sola sesión en Dialog, pero 2 pacientes del grupo control sí tuvieron únicamente una sesión. En la segunda sesión, solo 3 pacientes del grupo Dialog tuvieron solo 2 sesiones, ninguno tuvo solo 2 sesiones del grupo de control. Y pues si seguimos en ese orden, vamos a ver que la gran mayoría de los participantes estuvo alrededor de la 5ª y la 6ª sesión. Digamos que eso permitió también tener un mayor número de controles, una mayor intervención para ambos grupos.
y digamos que es lo que nos favoreció bastante este estudio. Aquí pues están los mismos valores para la Fray Bartolomé, para Inmaculada y para el grupo de Campo Abierto. En total tuvimos un número de 174 pacientes, de los cuales pues se aleatorizaron 94 para el grupo, 80 para el grupo control. ¿Me escucha? ¿Aló? Creo que se me perdió mi señal. Se congeló un momentico, doctor, pero Pero ya ya me estamos escuchan. escuchando. Listo. Bueno, ya para el seguimiento de los pacientes, cada grupo se encargó, digamos que los participantes del grupo de investigación que no estaban cegados y estaban asignados a cada grupo como los ciegos, fueron los que hicieron los seguimientos. No se hizo ningún seguimiento en alguien que supiese a quién pertenecía cada grupo. Entonces, después de los primeros 6 meses, en el grupo de Cali se lograron completar de los 69 participantes, se logró hacer el seguimiento de 51 pacientes. 13 se retiraron durante esos 6 meses y 5 no se lograron contactar para el grupo de Cali puntualmente. En la Inmaculada, los 16 reclutados tuvieron su seguimiento. En la Fray Bartolomé se hizo el seguimiento a 32 y en Campo Abierto a 43. Para el seguimiento ya los 12 meses, quitando obviamente los participantes que ya se habían retirado, se hizo para Cali, se logró el seguimiento 12 meses de 47 participantes, de 16 en Inmaculada, de 29 en Fray Bartolomé y de 40 en Campo Abierto. Perdón. Qué pena con ustedes. Y ya en el seguimiento de la fase cualitativa que les decía, se escogió una muestra por conveniencia de los grupos de Dialog. Qué pena, un segundo con ustedes. Ya, qué pena con ustedes. Sigue, Santa, por favor. Listo. Entonces, como les decía, 74 pacientes en total se reclutaron y se aleatorizaron a los clínicos, a los grupos de los clínicos, siendo 80 al tratamiento usual, al grupo control, y 94 a Dialog. En total se retiraron 29 pacientes. Uno no permitió que los datos fuesen guardados, pidió que todos se eliminaran, entonces fue un total de 173 participantes. La edad promedio de los participantes fue 42 años. Digamos que el grupo fue bastante homogéneo, fue 51 y 49% hombres y mujeres, la mayoría mestizos, la gran mayoría eran solteros, la gran mayoría tenían educación primaria, secundaria finalizada, vivían con sus familiares y se encontraban, perdón, y la gran mayoría se encontraban desempleados al momento del seguimiento. ¿Listo? Listo. Como tal, digamos, el diagnóstico mental, el diagnóstico de enfermedad mental primario más frecuente en el estudio fue el trastorno bipolar, seguido de la esquizofrenia. Como comorbilidades, la gran mayoría tenían hipertensión, hiperlipidemia y obesidad, síndrome metabólico. Y como otras comorbilidades, la más frecuente fue el hipotiroidismo. Listo. El número promedio de sesiones en los grupos, en el grupo de control, fue 4 sesiones, 4.1 y 4.4 para Dialog, bastante similar. Y ya para el desenlace ya del MANSA, como les decía, se evaluó en el primer control, en los primeros 6 meses para todos, en 142, perdón, de los 173 participantes a los 6 meses, y en el seguimiento a 133 de los 173 participantes a los 12 meses. Es que no perdimos tanta información, afortunadamente, sobre todo en los primeros 6 meses. ¿Listo?
Y esto pues ya es un poquito el resultado, lo que se vio. Entonces, digamos que la medida inicial, digamos la línea de base nos mostraba una calidad de vida de 4.2 en ambos grupos, con un cambio favorable en ambos grupos. Digamos que no vimos aquí una mejoría estadísticamente significativa en los grupos, porque ambos progresaron. Digamos que ambos tuvieron ese apoyo, pues lo que consideramos nosotros que ambos tuvieron el apoyo en conseguir las citas, ambos se les ayudó con esta parte. Entonces, ese aumento que es llamativo en el estudio, que ambos grupos progresaron y fue un cambio muy, muy, muy importante, nos llamó bastante la atención y fue lo que nos evitó que, digamos, hubiese un cambio significativo de diálogo con respecto al grupo control, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Si bien a los 12 meses el progreso, digamos que la mejoría en el grupo diálogo persistió en el tiempo, fue incluso mayor al control a los 12 meses, pero ningún cambio, digamos, fue significativo. Si bien es llamativo que ambos progresaron y tuvieron un cambio, un delta de cambio bastante alto. Para las otras escalas, la escala SIX, no se vio ninguna diferencia, no hubo un progreso ni un retroceso en los grupos ni de control ni de diálogo, no hubo ni pérdida de empleos, ni pérdida del apoyo familiar, que hubiese sido llamativo, pero sí en la escala de BPRS, en la escala de los síntomas, sí encontramos que en el grupo Dialog sí hubo una disminución de los síntomas con un cambio estadísticamente significativo. O sea, al principio los pacientes reportaban más síntomas, estaban mucho más inestables sintomáticamente. Después de los 6 meses de seguimiento, los pacientes del grupo Dialog tuvieron una disminución de los síntomas con una diferencia estadísticamente significativa, lo cual pues fue bastante bueno y bastante notorio en el seguimiento. Bueno, y pues ya de mi parte, pues esta aplicación pues sí nos permitió pues bastante utilidad o pues una buena herramienta para el abordaje de la enfermedad mental, tanto en las clínicas como en los hospitales públicos y privados. Eso me olvidó mencionar, 2 de los sitios eran públicos, 2 de los sitios eran privados, y pues si bien hubo una diferencia con respecto a la calidad de vida en los participantes, digamos que hay que recalcar que ambos tuvieron este apoyo. ¿No? Lo que ya les dije, pues no hubo un valor estadísticamente significativo en el MANSA, si bien en los síntomas, en el BPRS, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿No? Listo, Sandra, dale. Ese es. Hola, qué pena, no, pensé que me estaban oyendo y no. Allí me están viendo en la pantalla. Sí, doctora. Sí. Vale. Quería hacer antes de, bueno, les voy a comentar los resultados de la parte cualitativa del estudio. Antes de avanzar aquí, quería hacer una precisión. En cuanto a los clínicos, me parece que quedó como entendido que los clínicos todos son psiquiatras, pero sí teníamos residentes de psiquiatría. Lo que sucede es que no teníamos residentes después de primer año, ¿no? Eran de segundo en adelante. Y pues persistieron en el seguimiento durante ese año en que se realizó el seguimiento del estudio. Bueno, entonces, anidado en este estudio clínico aleatorizado que nos comenta Camilo, hubo un estudio cualitativo. Ese estudio cualitativo se realizó mediante una entrevista semiestructurada que se aplicó para cada uno de los clínicos que quedaron aleatorizados en el grupo activo, o sea, en el grupo que aplicó el Dialog, y para un grupo seleccionado de pacientes que estuvieron en ese mismo grupo, en el grupo activo que utilizó Dialog. Estos pacientes que se escogieron fueron seleccionados por conveniencia. ¿Cuál fue el objetivo al momento de seleccionarlos? Escoger pacientes que tuvieran diferentes diagnósticos, diferente género, diferentes situaciones en cuanto a su distribución sociodemográfica y que además
fuesen capaces de realizar en cuanto a su producción una entrevista y aportar y expresar sus ideas en esa entrevista de manera fluida, pues para poder recuperar la mayor cantidad de información posible. En ese ejercicio se entrevistaron los 9 clínicos del grupo Dialog y 18 de los pacientes que estuvieron en el grupo de Dialog. La entrevista se realizó y se diseñó teniendo en cuenta 5 ejes: su participación, la motivación que tuvieron para participar en el estudio, cuál había sido su experiencia con la intervención, cuáles componentes en cuanto al impacto y el alcance consideraban que habían tenido, la evaluación, su percepción de esta aplicación y qué recomendaciones harían a los diseñadores y a los que ejecutaran este tipo de actividades, y algunos elementos prácticos sobre la tableta, cómo se debería usar, cómo no se debería usar. Todas estas entrevistas fueron grabadas en audio, luego transcritas y revisadas en su contenido. Se analizaron utilizando la metodología de análisis temático inductivo propuesto por Brown y Clark. Esta metodología es una metodología que se apoya inductiva del contenido. Quiere decir que las categorías que se construyen a partir de este análisis derivan de la revisión de cada una de esas transcripciones y no están formadas o determinadas antes de esa lectura. El análisis se estaba enfocando en determinar si esta intervención era aceptable, era viable, era efectiva, de acuerdo a la percepción que tenían los participantes. Y los temas que nos quedaron descritos de acuerdo a este análisis inductivo del contenido quedaron en 4 temas grandes: los impactos en la consulta y en la relación médico-paciente, el impacto en los pacientes y promoción del cambio, el uso de la aplicación y la adaptabilidad al sistema de salud. Este que les estoy presentando acá es el esquema de la codificación, que incluye estos 4 temas principales que fueron los que emergieron del análisis de ese contenido. Inicialmente estos temas y esta codificación fue propuesta con la participación de 3 investigadores. Una vez construido ese boceto, se revisaron el 20% de las entrevistas buscando la comparabilidad y calculando el CAPA de comparabilidad entre 2 evaluadores. Una vez obtuvimos un CAPA de comparabilidad superior al 80%, procedimos a realizar el análisis de las entrevistas faltantes del siguiente 80%, el resumen de esos resultados obtenidos y, de acuerdo a ese resumen, pues la síntesis de los resultados del estudio cualitativo. Entonces, en el impacto en el uso de la consulta en la relación médico-paciente se evaluaron y emergieron temas como el asunto de la proximidad física, esa distribución en el espacio, cuántos se involucraban emocionalmente, el cambio de la dinámica de la consulta, la percepción de la jerarquía en ese cambio del manejo del espacio, si interfiere con la interpretación de los signos y los síntomas, cómo impacta en la forma en que el médico y el paciente se conocen, cómo impacta en el tiempo que dura la consulta en cuanto al uso de la aplicación. Aparecieron codificaciones como la opinión de los temas, sobre la manera en que se graduaba y se evaluaba la satisfacción en cada uno de ellos, si era monótono, si era mecánico, la interacción de los pacientes con la tablet, con el objeto dentro del consultorio, los aspectos técnicos del formato que observaban los participantes. Si los clínicos adaptan la herramienta a la consulta y hacen de ella diferentes usos a pesar de que proponga una estructura similar. Los impactos en los pacientes y en la promoción del cambio. Emergieron contenidos relacionados con el autoconocimiento, ponerse metas y desarrollarlas, si los pacientes se apropiaban de este proceso de recuperación y de promoción del cambio, y otros impactos. Y finalmente, en la adaptabilidad al sistema de salud colombiano aparecieron temas como si lo consideraban viable aplicar en otros contextos y con otros pacientes, el contraste de esta intervención que se practicó con el tiempo y con la frecuencia de las citas en otros modelos de atención con los que ellos habían sido tratados previamente, el hecho de que las plataformas de la tableta y del registro de la historia clínica institucional no estuvieran unificadas en un solo aparato, sino en 2, cómo se persigue a eso, la motivación, los estímulos para participar en la investigación y probar herramientas nuevas, otras ventajas, otras limitaciones
recomendaciones, otras sugerencias, y también pues tuvimos el tema del COVID-19 que modificó la última parte del estudio y que nos hizo pues que estas últimas evaluaciones al año tuviesen que ser a distancia, ¿no? Porque en ese momento ya estábamos en la parte inicial y más dura del cierre. Estos son algunos de los comentarios que se toman textuales de estas entrevistas que obtuvimos. Solamente pongo dos, la información es muy abundante y son muy interesantes pues los contenidos y las percepciones tanto de los clínicos como de los pacientes en cuanto a sus expectativas y experiencias con la atención. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una de un clínico, dice, la consulta del diálogo es diferente, es una consulta más psicoterapéutica, en mi opinión, que la consulta psiquiátrica tradicional, es más completa, pero también por eso mismo puede ser más dispendiosa y puede generar como una carga emocional mayor, ya que uno entra a profundizar muchos de los conflictos personales, familiares, como digamos en la funcionalidad del paciente. Una observación de un paciente, solo para ejemplificar, me gustó la dinámica, porque en la cita solamente el doctor me ordenaba los medicamentos y me preguntaba cómo me iba con los medicamentos, y en cambio con la tablet pues ya tenía otra relación con el doctor que era más de hablar y de las situaciones. Entonces aquí, pues solo para ejemplificar, vemos una expectativa tanto de los tratantes como de los pacientes de utilizar esos encuentros de diferentes maneras. En conclusión, reuniendo esta información de lo cuantitativo y de lo cualitativo en este primer ejercicio que hemos realizado, nosotros podríamos decirle pues que no, en el estudio cualitativo, no, como lo mencionaba Camilo, no hubo una diferencia entre los grupos, no hubo una diferencia sobre todo porque los dos mejoraron, ¿sí? Cuando nosotros revisábamos esto, definitivamente la hipótesis que generamos tiene que ver con que en el momento en que los pacientes tienen la disponibilidad de las citas y tienen estable su tratante, esa percepción que tenemos nosotros en los servicios ambulatorios de que esos elementos de la oportunidad de citas y el respetar la relación terapéutica en cuanto a la estabilización del tratante es importante para la percepción de mejoría y el logro de objetivos terapéuticos en el paciente, pues nuestra hipótesis es que eso es lo que generó que tanto el grupo control como el de Dialog presentaran mejoría, ¿sí? Dado que al producirse una intervención y un interés particular para generar esta disponibilidad y esta permanencia del grupo de pacientes con sus respectivos tratantes y que lograran esa continuidad durante los meses que duró el estudio, esto se reflejó. Entonces, no era el propósito del estudio, la relación que encontramos es una relación hipotética, pero sería como un señalamiento a fortalecer todas esas estrategias pues que en el caso del Hospital Departamental Psiquiátrico se coordinan a partir de los servicios de la atención al usuario, de los servicios ambulatorios, porque pues sí, tenemos aquí este hallazgo pues que va en esa línea. El BPRS mostró una disminución estadísticamente significativa en los síntomas psiquiátricos, eso sí lo vimos. Y la otra que fue muy importante es que pareciera que el efecto positivo del Dialog dura más tiempo, a los 12 meses, que el efecto positivo que lograron las entrevistas tradicionales. Uno lo puede pensar de diferentes maneras, pero si tratáramos como de hipotetizar, es posible que determinado estilo de abordar las problemáticas y las cuestiones complejas, la forma de preguntarse, la forma de proponerse tareas sencillas, pequeñas, en lugar de pensar en los cambios máximos de una sola vez, podría ser pues una forma de condicionar la manera de abordar los problemas que a largo plazo algunos de los pacientes integran, ¿no? a su proceso habitual de pensamiento. Definitivamente no se encontraron diferencias en otras escalas. Esto sobre todo a partir del estudio cualitativo, podemos decir que el uso de la aplicación fue valorado de manera positiva por la mayoría de los participantes. Valoraron el hecho de que se abordaban más temas de los que usualmente emergían en una consulta sin el uso de la aplicación. También valoraron que fuera didáctica por la forma en que presentaba, la posibilidad de hacer comparaciones, que tenía unos recursos visuales que apoyaban ese proceso de comunicación. Dinamiza el diálogo. Varios pacientes hablaban pues, de que el tener como esta estructura y estas preguntas organizadas les ayudaban a evocar y recuperar qué era lo que iban a comentar en la consulta y empezar la conversación con el clínico, y también ayudaba a concretar la búsqueda y la implementación de soluciones que pues ponían tareas asignadas a determinados actores y pues esto se concretaba.
Otra de las cuestiones que emergió de ese estudio cualitativo es que la aplicación apoya la valoración de la salud y sus determinantes. No se debe confundir esto con la valoración de la enfermedad y los síntomas de descompensación. No reemplaza el criterio clínico a la hora de identificar estos signos y esos síntomas. Otra de las cosas que parecía aquí es que un paciente puede valorar de manera muy positiva o muy negativa un área de su salud, y esto no reflejar necesariamente pues si en ese momento está delirando o si tiene alucinaciones o tiene una alteración en el afecto. Por ejemplo, un paciente puede valorar de manera muy positiva su salud mental y estar en una crisis maníaca, por ejemplo. Entonces, esos elementos pues son importantes a la hora de utilizar la aplicación, tenerlos en cuenta como pues, que no reemplaza ese criterio clínico. Tanto clínico como pacientes consideran que es posible adaptarse a su uso, la consideran fácil de utilizar y tiene potencial de ser aplicada por otros profesionales, y esto contando con el hecho de que pues, todos deben tener una capacitación, no solamente en el uso de la aplicación, que pues, es más amigable y más sencilla, sino en el abordaje de pacientes con enfermedad mental severa. Y su uso puede ser menos aconsejado en pacientes con compromiso cognitivo o aquellos que tienen síntomas agudos de una descompensación en ese momento también pueden ser más difíciles de abordar a través de esta estructura, y esto hay que tenerlo en cuenta porque en algunos escenarios pues que el clínico también debe definir, el uso de la aplicación puede convertirse pues como más en un obstáculo, ¿no? Sobre todo relacionado con estos escenarios particulares que ellos destacaban. La dificultad más significativa derivaron de que buena cantidad de clínicos percibieron que el diálogo tendía a incrementar el tiempo de consulta, no tanto porque la entrevista dirigida por la aplicación se demorara muchísimo rato, sino que después de eso había que hacer la fórmula, escribir el controlado, hacer el MIPRES, prender el computador y utilizar otro tipo de plataforma para cumplir otros requisitos. Entonces la percepción de que tenían que hacerse cargo de más tareas y que eso aumentaba la carga, el compromiso emocional porque se abrían más temas en los cuales algunos de ellos pues generaban muchísima frustración, pues también provocó mayor agotamiento. Sin embargo, también es llamativo que a pesar pues, de que estaba presente esa percepción de mayor agotamiento, los pacientes hicieron una valoración muy positiva de esa dedicación, ¿sí? En el momento de la consulta. Queremos señalar como fortalezas del estudio que encontramos, pues que el método mixto pues nos permite revisar un mayor contenido del que nos permitiría si solamente hubiésemos aplicado un estudio cuantitativo o cualitativo en su metodología. También destacar que el componente cuantitativo utilizó un segamiento. Las instituciones involucradas definitivamente fueron una fortaleza, por un lado porque representan instituciones públicas o privadas, como lo había mencionado Camilo, y pues en ese sentido nos dan una visión un poco más amplia de esas conclusiones, cómo pueden operar en diferentes escenarios, pero además y sobre todo porque las instituciones pues son instituciones sólidas con gran experiencia en el manejo de pacientes con trastorno mental grave, con un personal con una gran capacitación, una gran capacidad de resolutiva, ya de por sí por la misma misión que tenían cada una de esas instituciones, y eso también hizo que el proceso de capacitación fuera más sencillo, digamos, estaba mucho más orientado a lo que ya venían haciendo los profesionales y todo el equipo que trabajó. Además, todas las instituciones mostraron una gran motivación para participar en investigación, y no solamente los que estaban efectivamente realizando las intervenciones como tal, sino todos los que apoyaron en consulta, en autorizaciones, pues mostraron una gran afinidad y una gran identificación con este proceso de investigar y de buscar soluciones en relación al tratamiento de los pacientes. El plan de análisis fue definido con antelación por los líderes de la investigación, se firmó, digamos, no hubo modificaciones en el plan de análisis una vez se tuvieron los resultados, buscando de pronto encontrar resultados adicionales, ¿no? Sino que eso estaba definido y firmado con antelación. Las muestras tuvieron buen tamaño, fueron comparables. En el caso de la entrevista cualitativa, a pesar de que no se entrevistaron a todos los pacientes, el número de entrevistas tomadas fue suficiente, de tal manera que los códigos llegaron a saturarse, y pues eso es un buen indicador de que tenemos suficientes entrevistas.
En cuanto a las debilidades, pues tenemos varias. Durante el estudio, una buena cantidad de retiros de pacientes estuvo motivada porque pues habían cambios de las contrataciones de la entidad administradora del plan de beneficios, de las EAPBs, que conocemos como EPS, con las instituciones, y entonces pues eso hizo que algunos de los pacientes no pudieran continuar. Definitivamente en este protocolo experimental introducimos un artefacto pues que no necesariamente es reproducible o se reproduce en todos los tipos de atención a los pacientes, que tiene que ver con la facilitación de las citas, aunque pues vemos que esto es supremamente importante y que las instituciones igual tienen oficinas pues que requieren de todo el apoyo para poder garantizar esa disponibilidad y esa continuidad en el seguimiento. Los clínicos introdujeron adaptaciones a la aplicación a pesar de que la estructura está definida de una manera muy precisa, con el mismo, como el resultado de la práctica y de las características individuales de lo que aporta cada profesional. No es exactamente igual la forma en que se utiliza y cada uno le pone su estilo. Esto es, pues, una debilidad, pero es común a cualquier intervención que implique el ejercicio de un elemento que aporta el profesional que está presente en esa implementación. Una debilidad también es que el estudio cualitativo tuvo en cuenta las entrevistas de pacientes del grupo activo solamente y quedan menos representados los pacientes que como parte de su psicopatología tienen pobre producción idioverbal, porque puede ser que tengan sus opiniones, sus percepciones, sus experiencias dignas de ser comentadas, pero pues digamos que lo estructuran menos a través de ese discurso por su misma psicopatología. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? La integración de Dialog Plus a las consultas regulares de pacientes con enfermedad mental severa es una opción que puede ser explorada, puede aportar beneficios que facilitan hacer estos encuentros terapéuticamente efectivos, y es razonable explorar distintas alternativas para adaptar el uso de la herramienta al contexto de salud. Y allí aparecieron pues diferentes opciones como construir grupos interdisciplinarios y rutas interdisciplinarias de atención, que, digamos, retomaran esos puntos y que no quedara solamente definido por el profesional, por el psiquiatra, sino que hubiese un equipo que acogiera las inquietudes que se recuperaron en cada uno de los dominios, hacer versiones más resumidas, hacer algunas modificaciones en cuanto a la traducción de las escalas, y son diferentes opciones pues, que estamos explorando e tratando de integrar esas recomendaciones a su diseño. Muchísimas gracias. Siendo las 7:58. Quisiera que pues, dejar el espacio abierto para las preguntas y si tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes o algún comentario adicional. La doctora Amanda tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias. Primero, para felicitarlos por el trabajo que han realizado, porque abre un camino amplio para la proyección en investigación, y me parece que es muy viable en este momento esa participación con diferentes actores, digamos, en espacios diferentes, con carreras diferentes, y también con las poblaciones que van a ser parte o que hicieron parte, en este caso, con el estudio que ustedes hicieron. Me parece que abre un espacio muy grande para un trabajo colectivo y un trabajo de grupos. De nuevo, felicitaciones y espero poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Soy del Departamento de Medicina Familiar. Muchas gracias, profe. Doctora, muchas gracias. Y una cuñita, doctora Amanda, ¿se puede registrar en asistencia, doctora? Ah, bueno, perfecto. Gracias. Miguel Uribe, el doctor Miguel Uribe también pide la mano. No te estamos escuchando. Normalmente, ¿cuánto tiempo tienen de discusión? Nada, ya acabó. Sí. Bueno, no.
Muy brevemente me presento, soy Miguel Uría, soy parte del equipo investigador y felicitar, pues dijéramos, a todo el equipo de Cali, a Sandra, por la ejecución de este estudio. Este es un estudio metodológicamente complejo, porque es un estudio aleatorizado en racimos, que no era una metodología muy frecuentemente usada. Lo otro que quisiera resaltar es que a nosotros nos parece importante, dado, dijéramos, las limitaciones que hemos encontrado en los últimos años, en la posibilidad de mejorar los desenlaces clínicos de las personas con trastorno mental severo. Nos hemos estancado, dijéramos, en general, y no ha habido progresos reales en la mejoría de la vida de las personas que tienen trastorno mental severo. Esto en gran parte por lo que ustedes conocen, porque se ha privilegiado el modelo de atención basado en manejo de los síntomas con medicamentos, mientras que las intervenciones psicosociales se han rezagado. Dado que es una intervención psicosocial, igual que la de voluntarios y la de familia, de manera que nos pareció muy interesante que en esto de la colaboración en salud mental global pudiéramos nosotros evaluar de manera rigurosa intervenciones psicosociales que fueran prácticas y que de verdad llevaran, dijéramos, a una mejoría en los pacientes. Lo otro es que este modelo de diálogo que ustedes lo ven es centrado en el paciente y como mencionó Sandra varias veces en el estudio cualitativo, lo que se trata es de aquello que es importante para las personas. ¿Qué es lo importante para los pacientes? ¿Cómo está su vida personal en términos de trabajo, de seguridad, de ocio, de amistades, de sexualidad, que no son los temas que normalmente dijéramos, manejan en muchas consultas que tienen un tiempo muy limitado y que además el sistema está diseñado para privilegiar formulación, pero no para poder integrar otras intervenciones? Entonces, este estudio abre un camino, hay mucho que comentar ahí, pero eso es lo que quisiera señalar y pues felicitar nuevamente al equipo de Cali que lo hizo, dijéramos, muy bien en su ejecución. Muchas gracias. Tienes el micrófono cerrado, Sandra. Muchas gracias, doctor Uribe. Shirley, tú estás asignando la palabra, ¿cierto? Porque aquí yo veo, pero no. Para que Sí, doctora, el Muchas doctor gracias. Collazos. Hola, buenos días. Quería agradecer por la presentación y también darle gracias a todo el equipo, como parte del clínico que participé realizando las entrevistas. Fue un equipo colaborativo, muy bien formado, siempre el esfuerzo colectivo que pudimos realizar entre todos fue un gran trabajo que se pudo realizar. También para los pacientes los resultados se ve que funciona la herramienta, como le decía la doctora, que no tiene menor evidencia comparado con la entrevista clínica usual y que abre las puertas para que el Hospital Psiquiátrico en Cali se vuelva a posicionar en un centro de referencia, un centro de investigación para que con estos esfuerzos cooperativos en diferentes ciudades del país se puedan seguir uniendo y investigando, que es lo que está marcando la parada ahorita, y crear medicina basada en la evidencia y desde el punto de vista cualitativo, que casi no se realiza, es una gran herramienta esto que se pudo realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y pues aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los participantes que estaban vinculados en el estudio y que trabajaron en el equipo Cali, pues que con los que directamente tuve relación. También sé que en el equipo de Bogotá hubo mucha colaboración y destacar pues que nosotros siempre vemos la investigación como algo complejo. Sin embargo, en medio de todas las dificultades que tenemos, lo cierto es que nos encontramos con un grupo de pacientes y de profesionales receptivos y deseosos de ensayar alternativas, de explorar novedades y de trabajar en esa dirección, lo cual me pareció especial. Nosotros tuvimos la oportunidad también de ver el desarrollo de intervenciones similares en otros sitios que estaban corriendo pruebas parecidas, y también les puedo decir que pues a pesar de que nosotros vemos muchas cosas difíciles y complejas en nuestra institución, en el sentido de esa disposición es muy especial, porque hay unas poblaciones que pueden tener más dinero y más recursos, pero realmente se sienten de alguna forma como más saturadas de esas opciones y la de vinculación, y de alguna manera que no se entienden tanto como hospital universitario, y el hospital psiquiátrico en particular sí tiene eso en todos sus integrantes, se identifica como un hospital universitario,
los pacientes que llegan se identifican como que están participando en la formación y el desarrollo de conocimiento, y eso es valiosísimo. Eso solo quería como comentarlo, y un agradecimiento tanto a los que participaron como a los que apoyaron y no tenían ninguna participación, desde Lisa en citas médicas hasta la persona que hacía las autorizaciones, todos ellos. Muchísimas gracias. Doctora, la doctora Viviana Ordóñez. Viviana. Viviana. Hola, Viviana. No te estamos escuchando, tienes el micrófono apagado, Viviana. Hola. Ahora sí. Sí, no, quería hacer un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, el ser pues como un centro colaborativo, y especialmente por las características de esta investigación. Una investigación cualitativa es un reto enorme, es un reto, y más con variables interculturales, ¿no? O sea, el reconocimiento amplio y la posibilidad de seguir gestionando este tipo de investigaciones y muchas más. Me imagino que esto hace parte de una línea de investigación, y felicitaciones, muchas felicitaciones a ti, Sandra, por liderar este enorme trabajo en el hospital, y porque esto siga ocurriendo como generadores de conocimiento y en unas poblaciones tan específicas como nuestros usuarios, ¿no? Que son predominantemente personas de, pues aquí conocidos como estrato socioeconómico 1, 2 y 3, que son nuestro objetivo de impacto. Una observación es el uso de la tecnología. Ahora con la pandemia tuvimos la dificultad de que no todas las personas tienen un smartphone o cuentan con la tecnología para poder hacer pues telepsiquiatría o para poder contactarlos mínimamente, y generar recomendaciones también en el hospital, porque se está sacando todo lo que es el call center del hospital y se está dejando un teléfono. Entonces, todos sabemos que si a todos nos toca muchas veces orientar al paciente respecto al uso simple de un teléfono, o sea, porque muchos no lo tienen. Entonces, es como la interacción y con esa tecnología y la posibilidad de accederla de una manera pues educativa, ¿no? Supervisada, y que no genere eso más resistencia o más obstáculos en el acceso y la oportunidad de acceso de las personas. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ti. Yo quisiera recuperar una pregunta que aparece en el chat. ¿Cómo se integra esta herramienta a la historia convencional? Pues la herramienta no está integrada a la historia clínica convencional, y eso es una limitante para su uso, según lo que encontramos. Esa es una pregunta que el estudio abre. Y aquí quisiera pues poner como un énfasis en lo que encontramos de la importancia del trabajo coordinado. Porque cuando se desarrollan herramientas sobre las cuales nosotros en el trabajo clínico nos apoyamos, estas herramientas incluyen como pensar específicamente en la utilidad y el impacto que esto va a tener sobre el trabajo clínico. Esto le da importancia al trabajo que se hace, por ejemplo, desde sistemas, y el trabajo que tenemos que hacer en conjunto para desarrollar las mejores herramientas. Este será un reto. ¿Cómo se integra? ¿De qué manera? Es una pregunta sin resolver, pues que tendremos como parte de ese desarrollo que proponerla. Lo mismo que menciona Viviana, en el sentido de cuáles son los impactos de los cambios que hacemos en la manera en que se consiguen las citas, porque tenemos estas hipótesis que nos hacen sospechar y de alguna manera cuantificada que esas modificaciones tienen impacto sobre el control de los pacientes, de sus síntomas y de la percepción de bienestar que ellos pueden lograr, tanto en su vida en general como en la percepción de la calidad del servicio que están recibiendo. Entonces también se puede abordar, por ejemplo, esa pregunta, ¿cuál es el impacto que genera? Es una pregunta muy interesante, también motivo de una investigación que no solamente van a desarrollar psiquiatras, sino que nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de atención al usuario, un grupo de sistemas, digamos, centralmente en el hospital podríamos estar investigando los impactos que generan las actuaciones de cada uno de los actores que llegamos allí. Y sería muy interesante.
y muy valioso tener ese insumo también. El doctor Miguel se retira. Gracias, doctor Miguel, por estar presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que vamos cerrando. Muchas gracias por la participación y por los que se quedaron hasta el final, muy amables. Sí, muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Les pido encarecidamente el favor que se registren en la asistencia. Fueron 55 personas que estuvieron hoy activas en esta presentación. Gracias, doctora Ramírez y al doctor Camilo. Y pues sí, les pido por favor que se registren las personas que faltan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.